Hello, everybody. I'd like to thank the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies for this amazing event. I will talk about sepsis prevention, and with me in this presentation, I will have Dr. Rosa Leon, the kinesiologist Sebastian Godoy, also the kinesiologist Santiago Martinez, and I am Adriano Conrado Rodrigues, an occupational therapist. So let's start with definition of sepsis. Sepsis is a potentially deadly reaction of the body to an infection. It can affect people of all ages, but children and infants are especially vulnerable. In pediatric sepsis, annually, it's estimated that there are 48.9 million cases of sepsis and 11 million deaths, representing 19.7% of all global deaths. In Latin America, a prevalence between 12 and 35% is reported, with mortality rates between 18 and 56%. So still in pediatric sepsis, sepsis is a leading cause of morbidity, mortality, and healthcare utilization for children worldwide. Globally, are estimated that we have 22 cases for childhood sepsis per 100,000 persons a year. And in about 2000, 202 cases of neonatal sepsis per 100,000 lives birth, and 1.2 million cases of childhood sepsis per year. Mortality for children with sepsis range from 4% to right as 50%, depending on illness severity, risk factors, and geographic location. And about etiological agents, the causes of sepsis, we have the most common infections that can lead to pediatric sepsis, including respiratory, urinary, gastrointestinal, skin, and soft tissue infection, as well as infections related to invasive medical procedures. En relación al reconocimiento temprano de los signos y síntomas de sepsis, una de las cosas más importantes es que tanto los profesionales, los familiares y los encargados de nuestros pacientes pediátricos tienen que ser capaces de poder, lo antes posible, saber los síntomas y signos para poder prevenir que la enfermedad pueda progresar a estadios mayores. Dentro de estos síntomas y signos de reconocimiento temprano, uno de ellos tenemos, por ejemplo, la fiebre alta, que se considera, ojalá, desde una temperatura de 38,5 hacia arriba. Y por supuesto también la hipotermia, cuando tienen cierto cuerpo muy helado. Obviamente, la dificultad respiratoria. Esto no solamente con el aumento de la frecuencia respiratoria, sino que también con la dificultad o la falta de sensación de entrada de aire que pueda tener también el pacientito y que obviamente tenga un bamboleo también respiratorio, tanto de su tórax como también del abdomen. Y por supuesto también lo que es la frecuencia cardíaca rápida, en la cual, dependiendo de la edad del paciente, va a estar mucho más diferenciado según grupos etarios. Otro de los reconocimientos de síntomas y signos importantes son, por ejemplo, si el paciente se siente letárgico, ¿ya? O somnoliento, o que tiene muy poca energía para poder, ¿cierto?, activarse, que está fuera de lo común normal que nosotros conocemos a nuestros niños. También el caso de que tengan un dolor abdominal,
¿cierto? O que genere, ¿cierto?, puntadas en la zona inferior, ¿cierto?, del abdomen. También, algo que es muy típico de la sepsis es los rash de la piel, ¿cierto? O erupciones de la piel, en la cual podemos ver en la foto de abajo del lado derecho. Y por supuesto también si vemos que del punto cognitivo nuestros pacientitos pediátricos tienen una confusión o están desorientados, también es un signo de alerta de reconocimiento temprano de sepsis. Otro de los factores de riesgo que podemos tener con nuestros pacientitos es uno, que sean pacientes recién nacidos de pretérmino. Todos sabemos que nuestros pacientes recién nacidos de pretérminos obviamente tienen un subdesarrollo de todo su sistema inmunológico, que eso sí o sí va a generar de que los pacientitos van a ser más susceptibles a poder sí o sí tener más infecciones o sepsis propiamente tal. Por supuesto, también hay otros pacientitos con enfermedades crónicas, como por ejemplo los diabéticos, con enfermedades cardíacas, que también en estricto rigor son más susceptibles a poder tener algún tipo de infección y obviamente sepsis, si es que esto no se controla y se puede prolongar mucho más. Lo mismo pasa en el caso de que hayan algún tipo de lesiones serias, como por ejemplo las quemaduras. Las quemaduras son típicas y son lugares de foco infecciosos muy comunes que pueden ocurrir en nuestros pacientes pediátricos y uno de los accidentes también más comunes que podemos encontrar. Otros factores de riesgo que también son importantísimos es los casos de los pacientes que son inmunosuprimidos, ¿cierto? Los típicos pacientes oncológicos, que sabemos que estos pacientitos, su sistema inmune ya está afectado por su terapia que se realiza con ellos habitualmente y por lo tanto también son más susceptibles a poder tener mucho más infecciones y sobre todo evolucionar a una sepsis. Y por supuesto, no menos importantes, consideración con los niños que ya tienen ya algún tipo de infección previa, en la cual lo ideal de ellos es que se haya realizado un tratamiento efectivo como corresponda para evitar de que, en este caso, nuestros pacientes que ya estaban enfermos puedan progresar a una enfermedad mucho más grave. Sin lugar a dudas, si sabemos el reconocimiento temprano y estos factores de riesgo, podemos tener una anticipación previa a que las infecciones de nuestros pacientitos no vayan evolucionando y poder darles, ¿cierto?, el tratamiento adecuado lo antes posible. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Rosa León, les hablo desde Lima, Perú, médico intensivista pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño y estoy en este grupo con Adriano y con Sebastián. Como ustedes han podido escuchar en las presentaciones previas, la sepsis es una entidad clínica grave y que demanda mucho riesgo para nuestra población pediátrica. La mortalidad puede oscilar entre un 40 a un 50%, dependiendo de la severidad de la enfermedad, de los riesgos asociados, de la ubicación geográfica, si ellos tienen o no acceso a los cuidados de salud de una manera oportuna. La sepsis es una de las causas más frecuentes de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ahora es muy frecuente ver que los pacientes nos llegan con una comorbilidad asociada, con factores de riesgo asociados, que hacen que esta mortalidad se eleve. Entonces, en estos dos puntos estamos hablando de mortalidad, mayor severidad del cuadro, y cuando logran superar algunos pueden quedar con secuelas físicas, secuelas psicológicas a largo plazo que demandan mucha atención de salud. Entonces, en este entorno de gravedad, de posibilidades de secuela, nos preguntamos qué es lo que podemos hacer para prevenir la sepsis. Y nos preguntamos cuál es el punto de partida de la sepsis. Bien lo han dicho, el punto de partida de la sepsis son las infecciones. Entonces, es la mejor forma de prevenir la sepsis, es prevenir las infecciones, porque de esta manera vamos a prevenir sepsis y vamos a salvar las vidas. Es importante, tenemos muchos puntos acá para tratar en lo que se refiere a prevención. Nuestro primer aliado es la vacunación. Debemos ser muy enfáticos en hacer cumplir la cartilla de vacunación.
Debemos informar a los padres de las bondades que representa que cumplan con toda la vacunación de sus niños, porque van a prevenir infecciones y van a prevenir el riesgo de desarrollar sepsis. El lavado y la higiene de manos es importantísimo. Salva millones de vidas al año, sobre todo en el contexto de la atención del paciente en una entidad de salud. Estos 5 momentos, el lavado de manos hecho de la manera correcta, en el momento correcto, salva vidas. El acceso a agua segura, el acceso a un parto seguro, son derechos que se tienen y nos evitan infecciones del recién nacido, y si es a un pretérmino, muchísimo más. La prevención de las infecciones intrahospitalarias. Si bien es cierto, la modernidad nos ha traído mucho equipo y muchos dispositivos que nos ayudan a salvar vidas, sin embargo, nos ponen en un riesgo de contraer sepsis. Pero nuestra responsabilidad como equipo de salud, como un equipo multidisciplinario que tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de nuestros pacientes, debemos de ser muy enfáticos en seguir nuestros protocolos y cumplir nuestros protocolos de prevención de las infecciones asociadas al cuidado de salud. Debemos ser muy cuidadosos en la inserción, en el mantenimiento y en la vigilancia. Y esto es un trabajo de todo el equipo que tiene al cuidado de los pacientes. Es muy importante la educación no solo a los padres, a las personas que están más cercanas a nuestros pacientes, al niño, a los cuidadores, porque es la única manera de empoderarnos y que realmente tomen conciencia y conocimiento del riesgo que tienen al contraer una infección, porque este es el primer paso que le puede llevar a una sepsis y puede elevar su posibilidad de mortalidad. Entonces, educando a los padres, a los cuidadores, a los que se van a encargar de cuidar a este niño, pues vamos a poder hacer mucho más como equipo, ya un equipo más ampliado, un equipo, una familia extendida. La educación para los profesionales es una educación constante de todo el equipo multidisciplinario. Todos debemos ser conscientes del riesgo que hay de contraer una infección, que es el primer paso para estar en riesgo de desarrollar sepsis con la alta mortalidad que se tiene en algunos lugares. Existen muchos organismos internacionales sin fines de lucro, uno de ellos, la Alianza Global para la Sepsis, que se encargan de promover estas medidas de prevención, de reconocimiento temprano, de tratamiento, incluso el restablecimiento. Y no solo va dirigido al personal médico, sino a toda la familia, a todo el contexto, porque todos tenemos que ser uno para combatir la infección y la sepsis. Entonces, la mejor manera de salvar vidas es evitar y prevenir la sepsis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Previniendo las infecciones. Es nuestra responsabilidad educarnos nosotros mismos como equipo y hacer extensivo esto a toda la familia y cuidadores. Todos debemos ser muy conscientes y responsables de saber de esta mortalidad tan alta, de esta secuela tan alta, tiene un punto de partida que es la infección. Entonces debemos prevenir las infecciones para prevenir la sepsis. Y así estamos en el primer eslabón de esta cadena, donde todos estamos comprometidos, todo el personal multidisciplinario y la familia. Yo les agradezco mucho su tiempo y les dejo con una pregunta en la cual yo me incluyo. ¿Qué estamos haciendo en este momento para prevenir la sepsis en nuestro establecimiento de trabajo, en nuestro servicio, en nuestra comunidad, con nuestros pacientes en la consulta? Yo creo que tenemos mucho que hacer y manos a la obra. Muchas gracias por su tiempo. Soy la doctora Marta Patricia Márquez, médico pediatra, intensivista, y en esta ocasión seré portavoz de este grupo de trabajo integrado por el doctor Manuel Correa Flores de México, una servidora de México, y las enfermeras intensivistas Natalia Henao de Colombia y Milagritos López de Perú. El módulo que abordaremos nosotros será el de las determinantes sociales y su impacto en el análisis de la sepsis. La frase de impacto que consideramos podría ser una buena llamada de atención para todos nosotros es que la sepsis no es forzosamente una tragedia inevitable. ¿Y por qué nos gustó esta frase? Porque al considerarla como una posibilidad
en buena forma que se puede evitar, el poderla evitar nos lleva entonces a pensar o a meditar en las medidas de prevención, y estas medidas de prevención, a su vez, van a tener que estar orientadas de acuerdo a las determinantes sociales, que son justamente los puntos que vamos a tratar en esta sesión. Todos sabemos que la sepsis, su incidencia es alta tanto en recién nacidos como en pacientes pediátricos. Sin embargo, hasta recientemente se le dio una importancia a estudiarla de manera específica y a tener un acceso a la conformación de estudiar la carga global específicamente de la sepsis. Todos nosotros estamos identificados con documentos como este, como el Global Regional National Causes de niños menores de 5 años y su relación con la mortalidad, pero como todos nosotros sabemos, estos documentos, este último publicado en el 2019, donde se reporta que poco más de 5 millones de niños mueren al año, menores de 5 años, casi la mitad por problemas que se generan en la etapa neonatal y la otra mitad prácticamente problemas infecciosos. Sin embargo, como podemos ver en la imagen, la sepsis como tal, al ser un síndrome, no se le había dado justamente en este tipo de documentos la prioridad, sino que se analizaban las patologías por separado. De hecho, si ustedes pueden ver ahí en la imagen, lo correspondiente a la sepsis es un porcentaje muy bajo, y entonces esto justificaba que se hiciera un estudio específicamente de la carga de sepsis, tanto global, regional y nacional, específicamente para la incidencia de sepsis y su mortalidad. Y esto se hizo analizando el documento del Global Burden of Disease Study, que recabó datos de 1990 al 2017, y se publica entonces en el 2017, donde llaman la atención datos como que 48 millones de casos de sepsis en el mundo se presentan cada año, tanto en población adulta como en población pediátrica. El 50% de estos casos corresponden a niños y adolescentes entre 0 y 19 años. Y un punto bien importante, porque va a ser la justificación de esta presentación, es que el 85% de estos casos de sepsis se llevan o se desarrollan a cabo en países donde los recursos están altamente limitados o medianamente limitados. En relación a la mortalidad, 11 millones de muertes se relacionan o están reportadas relacionadas con sepsis, lo cual viene representando casi un 20% del total global de muertes como porcentaje. Y entonces, haciendo mención de este punto de que el 85% de los eventos se dan en países con recursos limitados, podemos hacer la primera reflexión de que la incidencia de la sepsis y su mortalidad varían de manera sustancial a través de diferentes regiones. Pero a pesar de este problema epidemiológico de salud a nivel mundial, poco se había dirigido la estrategia o las soluciones justamente a regionalizar estas estrategias y estas medidas de prevención a las realidades locales de cada país y a la disponibilidad de recursos de un área específica, que es una de las metas que ahora como Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos es una de nuestras preocupaciones y de nuestros motivos de trabajo en estos años. Y esto es una reflexión de Sir Liam Donaldson. Sir Liam Donaldson trabajaba para la OMS en este momento, cuando haces esta publicación, y donde él nos menciona que hay algunos tópicos clínicos que afectan las situaciones de vida o muerte, pero que solamente están en el escenario de los médicos, de los académicos, de los profesionales, pero que parece que pasan invisibles ante las políticas públicas y las políticas de salud. Y por lo tanto, entonces él enfatiza que justamente el espacio público y el espacio político es el área que necesita la sepsis para ser ordenada, sistematizada, su estudio y su abordaje y sus medidas de prevención, para poder entonces tener cambios. Y la Organización Mundial para la Salud reconoce entonces a la sepsis como una prioridad de salud global y emite recomendaciones y sugerencias. Yo mencionaré algunas, solamente las que corresponden a esta parte del módulo del que yo voy a hablar, y el doctor Manuel Correa dará también las posibilidades de solución de estas estrategias. Yo me voy a encaminar específicamente a las recomendaciones que hace la OMS en relación a desarrollar políticas y procesos que mejoren sobre todo la prevención, además del diagnóstico y el tratamiento de la sepsis, y por otro lado, medidas también o estrategias también de prevención de infecciones,
donde se tendrá que estudiar de forma importante a nivel de políticas de salud el poder contar con acceso a agua potable, a sanitización, a coberturas adecuadas de vacunación y además de todas estas circunstancias que previenen las infecciones. Y el siguiente punto es sensibilizarnos como personal de salud de la importancia que tiene la sepsis y que esta debe ser reconocida por todos los miembros del equipo de salud y por ende enseñárselos a la población de que la sepsis es una emergencia, es una urgencia médica. Entonces, con este contexto, aterrizaremos en lo que son las determinantes sociales que están llevando a este problema epidemiológico de la sepsis a nivel mundial. Primero mencionaré el concepto de lo que es una determinante social. Son condiciones en las cuales las personas nacemos, crecemos, trabajamos, nos morimos, incluyen al propio sistema de salud, son resultado justamente de la distribución tanto actual como histórica de los recursos, tanto económicos, tanto de poder y otro tipo de recursos como los tecnológicos, y dependen de las políticas que se adopten, que deben llegar a ser sistemáticas, persistentes, y algunas de ellas incluso deben ser evitables. Para conocer entonces este entorno de poder racionalizar y regionalizar las estrategias a nivel de Latinoamérica, ¿cuál es nuestro escenario para quienes no conocen este continente o no viven en él? 660 millones de personas, el 8.4% de la población mundial, vivimos en Latinoamérica. De estos 660 millones, 193 corresponden a niños, que es el 30% de la población latinoamericana. Esta Latinoamérica representa entonces una área vasta y diversa geopolíticamente hablando, que lleva a situaciones de variación tanto en el acceso a la salud como en situaciones de educación, de evitar o contrarrestar analfabetismo, de coberturas de vacunación en algunos lugares incluso muy limitadas, así como también acceso a la tecnología. Pero dentro de esta vasta y diversa situación geopolítica, en una misma área nosotros podemos tener regiones que cuentan con todos los recursos y el desarrollo tecnológico, unidades de cuidados intensivos para la atención de estos niños, y a pocos kilómetros, a pocas distancias de ese mismo área política, regiones donde no cuentan con este tipo de beneficios. Por lo tanto, vamos a considerar como estas determinantes sociales a los sistemas de organización de salud que tenemos en Latinoamérica, que en general los compartimos, sus beneficios y sus deficiencias, los factores socioeconómicos, la pobreza, la inequidad que hay en el acceso, no solamente a la salud, sino también a los avances tecnológicos para favorecer la misma, a la sanitización, a la higiene, a la desnutrición que tan asociada está justamente al desarrollo de procesos infecciosos dentro de su misma génesis de acompañarse de inmunodeficiencia en algún grado, la cobertura de vacunación que además a raíz de la pandemia se ha visto mermada, y otras cosas más que estamos conociendo o estamos por conocer justamente en este periodo post-pandemia. Y estos son entonces las determinantes sociales con las que tenemos que enfrentar todos los miembros de Latinoamérica para resolver este problema epidemiológico. Para terminar, entonces mi mensaje será que la sepsis continúa siendo un serio problema de salud pública en los niños en Latinoamérica, que las condiciones sociopolíticas y la diversidad económica, más esta inequidad y estos frágiles sistemas de salud, son retos que tenemos que enfrentar para disminuir la carga de la enfermedad. Y entonces estas reflexiones nos llevan a tener que establecer prioridades y estrategias para reducir la carga de la sepsis a nivel pediátrico, que será justamente el punto que a continuación abordará el doctor Manuel Correa Flores. Él es pediatra intensivista, también de la Ciudad de México, y que nos hablará de las posibilidades a trabajar en los próximos años a nivel, tanto en Latinoamérica como con el apoyo a nivel mundial. Muchas gracias. Continuando con la temática iniciada por la doctora Marta Márquez de determinantes sociales, tener en cuenta que a nivel de la globalización, América Latina representa una gran cantidad de población pediátrica. Ya se comentaba, más de 130 millones de pacientes potenciales y susceptibles de padecer un proceso infeccioso con zonas de alto riesgo, así como en la África subsahariana y en Asia, pero en América Latina con sus peculiaridades importantes de manera geográfica y política. Ya se enfocó la doctora Márquez al estatus socioeconómico, a los sistemas de salud
¿Qué nos vamos a enfocar ahora? A los problemas inherentes de la terapia intensiva. La terapia intensiva pediátrica está centralizada en grandes ciudades. Como comentábamos, en México tenemos 4 grandes ciudades donde se conjuntan más del 50% de las terapias intensivas en un país de 130 millones de habitantes. Así pasa lo mismo en Colombia, Brasil, Argentina, Chile, donde están centralizados los terceros niveles en grandes ciudades y la accesibilidad por saturación es muy alta. Tenemos de deficiencia crónica de camas en terceros niveles, por lo cual que hay que incidir en una atención primaria temprana y racionalizada para evitar que estos pacientes se compliquen. Tenemos especialistas enfocados a urgencias, terapia intensiva, que no se dan abasto. Entonces, nuestro foco importante es capacitar al médico general, capacitar a la enfermera, capacitar al pediatra para una atención temprana. La dificultad de acceso a tecnologías, como son los soportes cardíacos, renal, hepático, no todos tenemos esa accesibilidad, pero sí tenemos la manera de dar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Y algo muy importante es que cada vez se está publicando más en América Latina. Ya tenemos países que son vanguardistas en América Latina en publicaciones científicas y estamos nosotros empezándonos a incorporar y haciendo estudios multicéntricos en América Latina, afortunadamente. ¿Qué pasa a nivel de la población? Los cuidadores, los familiares, los médicos de primer contacto no están familiarizados en reconocimiento y en la sepsis de manera integral. Debemos de crear políticas educativas para favorecer un acercamiento y un conocimiento de las familias, en detectar población de alto riesgo, pacientes crónicos, pacientes desnutridos, en los cuales son más susceptibles de presentar un fenómeno séptico. La falta de atención primaria oportuna y capacitación, tanto en urgencias como hospitalización, son prioridades. La falta de no tener equipos entrenados en todos los aspectos, de hacer un buen triage y haber una buena sistematización, eso nos va a favorecer para crear redes de colaboración y favorecer el fortalecimiento en los segundos niveles. Tenemos que aumentar más la investigación, como lo comentaba, publicar, hacer estudios multicéntricos y multinacionales, que ya es vanguardista a este nivel. Y finalmente, no contábamos con unas guías locales en América Latina con respecto al problema de sepsis, que afortunadamente, gracias a la Sociedad Latinoamericana, se empezó a realizar y ya tenemos el primer paper o publicación al respecto. ¿Qué debemos de hacer? Desarrollar programas educativos para un reconocimiento temprano. Un ejemplo que ya se está haciendo en el Comité de Educación de nuestra Sociedad Latinoamericana es talleres o workshops enfocados a reconocer las 4 T's, las 4 H's, que son reconocer hipoxia, hipovolemia, alteraciones electrolíticas en zonas muy alejadas, que puede ser una cordillera, una selva, un pueblo muy alejado, donde se dé la atención con un reconocimiento temprano. Estandarizar los conceptos educativos y definiciones de sepsis. Tener un banco central de datos, que eso es muy difícil, pero no imposible. Tener un comité de sepsis, que ya lo tenemos en la Sociedad Latinoamericana, con metas bien definidas. Una base de datos nacional, que en nuestro país es muy difícil, pero también se va a emprender junto con instituciones y sociedades locales, y un programa internacional de investigación. Así, tenemos una base de datos y una base de educación y atención pública para las poblaciones más vulnerables en América Latina. Debemos de adaptarnos a los problemas sociopolíticos y económicos que afectan cada vez más a nuestra región, con cambios de gobierno, con falta de continuidad, pero a nivel educativo podemos crear enlaces y cadenas tan fuertes que podemos establecer educación continua desde las facultades de medicina, servicio social, internado, subespecialidad y atención primaria y secundaria. Y así poder fortalecer los sistemas de salud tan frágiles que tenemos en América Latina, que dependen de una inversión que muchas veces no es tan alta como en Norteamérica y Europa, donde destinan mucho capital en los servicios sociales y en los servicios de atención médica. Es necesario crear un sistema de registro, el cual nos permita crear estrategias educativas y de investigación para incidir en las poblaciones más vulnerables,
hacer una transportación más efectiva, una atención temprana, capacitar a nuestras enfermeras, kinesiólogos y técnicos en salud, que en algunos países contamos con ellos, y médicos generales. ¿Qué vamos a implementar como una sociedad educativa que somos? Continuar con la educación médica continua enfocada a la sepsis, que es una patología primaria muy costosa que cuesta vidas y millones de pesos o de dólares, pero lo más importante, que la vida no tiene valor. Y implementar e involucrar al gobierno para que ellos hagan políticas inclusivas favorecidas por epidemiólogos, por pediatras, urgenciólogos e intensivistas, que creamos programas gubernamentales que vayan a la par con el aspecto asistencial. Obviamente, no educar en las patologías más sofisticadas, como es un choque séptico, implementar sistemas extracorpóreos, uso de aminas, porque eso lo vamos a ver en terceros niveles y en segundos niveles con alta tensión. Hay que capacitar desde antes, y afortunadamente ya se hizo un consenso latinoamericano que empezó en febrero de 2020 con pioneros en sepsis y líderes de opinión en México, Colombia, Argentina, Brasil y todo Centroamérica, donde se incorporaron y se enfocaron a 10 tópicos, 29 expertos, interacción con grupos europeos, españoles, portugueses, brasileños, y se enfocó a 10 tópicos donde se tuvieron resultados excelentes. Crear, aparte de los consensos, talleres de trabajo enfocados a optimización de antibióticos, reconocimiento temprano, dar la atención con oxigenación, con buena precarga, con optimización de recursos. Y estamos haciendo en México consensos de sepsis enfocado al paciente neonato con el grupo de neonatólogos y pediatras, y lo vamos a extrapolar en América Latina y Centroamérica. Ya se están implementando políticas académicas con instituciones a nivel de Norteamérica, en este caso el St. Jude, que está apoyando en la hora dorada en el paciente séptico con patología oncológica, donde son poblaciones que cada vez van incrementando y que vemos nosotros en terceros niveles, y si no racionalizamos el costo de este tipo de pacientes al incrementar su estancia, su mortalidad es muy alto, pero lo principal es salvar la vida con calidad y con calidez. Y los talleres de 4H y 4Ts. ¿Qué estamos creando? Un manejo hemodinámico práctico para América Latina, una concientización y educación. La pandemia no nos frenó, creamos congresos virtuales donde estuvo al alcance de todos, seminarios o simposios que son gratuitos para toda América Latina y el resto del mundo, con líderes de opinión y siempre abiertos a la retroalimentación. ¿Qué vamos a obtener? Simplemente el beneficio de nuestros pacientes, crear un grupo sólido en América Latina donde podamos interactuar, apoyar y publicar, ser empáticos y hablar con el corazón en la mano, y siempre terminar con el último eslabón que nunca acabamos de construir: investigación, adaptación e implementación en América Latina, si estoy en un primero, segundo y tercer nivel, con los recursos que tengamos. Y recordar que siempre el médico en América Latina y en países de bajos ingresos o de costos ingresos, tenemos mejor ojo clínico, menor optimización de recursos de tercer nivel. Muchísimas gracias, y como grupo, por parte del SLAPISI, agradecemos la invitación a esta gran semana de concientización de la World Federation. Gracias. Hola, soy Fabiola Castro Mancilla, pediatra intensivista de Chile, y junto con el grupo nos enfocaremos en la importancia del reconocimiento de la sepsis en pediatría. Empezaré yo la introducción y a continuación la doctora Alejandra Cortés nos hablará de la clínica para reconocer la sepsis. La doctora Rocío Yerobi nos ilustrará con los exámenes de laboratorio, y posteriormente el doctor Werder Brunow cerrará con las conclusiones para un adecuado reconocimiento de la sepsis. ¿Por qué es tan importante reconocer precozmente la sepsis? Podemos ver en la cifra descrita en la publicación del año 2020 en las guías pediátricas de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que globalmente esta patología se mantiene liderando las causas de morbilidad y mortalidad.
Y además se invierten recursos en salud, con ingreso al servicio de urgencia, con uso de antibióticos, con drogas vasoactivas y hospitalizaciones. Y a nivel mundial se estima que 1,2 millones de casos de sepsis en pediatría al año, y muchos de estos casos también son de sepsis neonatal. Además, en nuestra práctica jamás debemos olvidar que la sepsis es una condición de riesgo vital. Entonces, al evaluar un paciente, tenemos que actuar en forma rápida. Debemos educar a los cuidadores para que aprendan cuando un niño tiene una condición de gravedad en casa. Por ejemplo, si observan que un niño está con fiebre y asociado a eso se ve de mal aspecto general, el niño tiene un comportamiento diferente, el color de su piel es también pálido o gris, tiene una temperatura alta asociada a una taquicardia que es evidente, enseñarle que es una causal de consulta al servicio de urgencia en forma inmediata. Y paralelamente debemos entrenar a nuestros equipos de salud para realizar un adecuado screening. Ojalá proporcionar herramientas de screening, de evaluación a los proveedores de salud que realizan el triage en los servicios de urgencia y así lograr un reconocimiento precoz y un manejo eficaz de un paciente con sepsis y así no perder nuestros minutos dorados. ¿Por qué debemos ser eficientes en el manejo? Porque estamos en una batalla en la que una infección por un patógeno o sus toxinas van a provocar un daño endotelial, que podrían desencadenar una respuesta desregulada en el huésped, con una disfunción orgánica que la vamos a ver clínicamente como una falla respiratoria, como una falla renal, un compromiso de conciencia. Y si no detenemos esta cascada, podríamos observar una falla metabólica, circulatoria y a nivel celular. Y esto nos va a provocar una falla orgánica múltiple con el aumento de la morbilidad y mortalidad que estamos tratando de evitar. Esto nos aumenta los días de hospitalización, podría reducir la funcionalidad del paciente a corto plazo o a largo plazo después del alta, en casos más graves, un shock refractario con una falla orgánica múltiple que no vamos a poder detener y eventualmente podría ocurrir una mortalidad, lo que es una tragedia en un paciente pediátrico, y esta mortalidad podría variar en números dependiendo de la severidad, los factores de riesgo y la localización geográfica. Y la consecuencia directa es que nuestros pacientes se hospitalizan. Y lo que tenemos que tratar de parar con el temprano reconocimiento es llegar a las consecuencias graves que estuvimos conversando. Por lo tanto, necesitamos un reconocimiento temprano de la sepsis y paralelamente a esto, una resucitación apropiada, sobre todo dentro de la primera hora, que es lo que todos conocen como la hora dorada. Como verán en las siguientes presentaciones, las claves que nos van a ayudar a mejorar nuestros pronósticos van a ser la evaluación clínica, la evaluación de laboratorio, para tener mejores resultados. Muchas gracias. Hola, soy Alejandra Cortés, soy médico jefe de la UCI pediátrica del Hospital de Coquimbo, Chile. Y hoy voy a hablar sobre diagnóstico clínico de la sepsis. Todos sabemos que tanto el shock séptico como la sepsis son enfermedades tiempo dependientes. Mientras más precoz hagamos nuestro diagnóstico e iniciemos todas las medidas terapéuticas, mejora el pronóstico de nuestros pacientes. Como la mayoría de los pacientes ingresa al servicio de urgencia, es desde ahí donde tenemos que tener el alto nivel de sospecha, aplicando el triángulo de evaluación pediátrica, evaluando la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. De estos tres, lo que más está alterado en la sepsis es la circulación. Vamos a estar frente a un paciente con temperatura alterada, por lo general fiebre, y eso nos va a indicar que estamos frente a un proceso infeccioso. En algunos pacientes, como los neonatos y los inmunodeprimidos, puede que esta condición febril no se presente. Hablamos de fiebre sobre 38,5 grados Celsius e hipotermia bajo 36 grados Celsius. La frecuencia cardíaca también va a estar alterada.
Vamos a tener una frecuencia mayor para la edad, o sea, taquicardia, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes menores de 1 año también pueden presentar taquicardia como presentación de la sepsis. Hay que diferenciar otras causas de taquicardia, no solamente la fiebre, sino que el dolor, la ansiedad, el miedo, también van a producir aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria va a estar aumentada para la edad del paciente. Vamos a estar frente a un paciente que está tratando o de compensar una acidosis metabólica o realmente frente a un foco infeccioso respiratorio. Vamos a estar frente a un paciente que puede tener alteración de conciencia, desde somnolencia, decaimiento, o un paciente agitado, muy irritable, y eso nos habla que el paciente puede estar cursando con una hipoperfusión cerebral o también un cuadro infeccioso del sistema nervioso central. El llene capilar también es algo que es fácil de evaluar en la clínica. Por lo general, la piel es un órgano que nos puede dar mucha información. Como vemos en este video, este paciente tiene un llene capilar mayor a 2. También tenemos que estar atentos a la aparición de petequias, y eso nos habla de una meningococemia. O acrocianosis también, el paciente va a estar con vasoconstricción periférica. La diuresis también va a caer. Un paciente que tiene un débito urinario menor a 0,5 cc por kilo por hora, también tenemos que sospechar de esta condición. La presión arterial. Esta es una fórmula rápida de calcular la presión arterial. Existen varias tablas que nos pueden indicar cuál es la presión ideal para cada rango etario. Pero si tenemos un paciente con hipotensión, lamentablemente llegamos tarde, porque la taquicardia no es un buen mecanismo compensatorio. Existen diversos bandas o algoritmos de evaluación y manejo de estos pacientes, pero cada equipo tiene que evaluar todos los inconvenientes y la realidad local para ajustar estas medidas a su realidad del centro donde trabaja. No olvide, sospechar de sepsis salva vidas. Muchas gracias. Exámenes complementarios en sepsis. Sabemos que el diagnóstico de sepsis debe ser clínico y con un reconocimiento precoz para hacer su diagnóstico. Los exámenes complementarios nos van a ayudar a confirmar nuestra sospecha, así como evaluar posteriormente la respuesta al tratamiento. En los lugares donde disponemos de exámenes complementarios y una guía de manejo de la sepsis, podemos hacer algunos como los siguientes. Una biometría hemática, donde vamos a evaluar el contagio de leucocitos, que puede ser leucocitosis o leucopenia, la presencia de proteínas de fase aguda, como el PCR o la procalcitonina, que de ninguna manera nos van a guiar en el inicio de antibiótico, pero sí nos van a demostrar la presencia de una inflamación importante o de infección. Al momento, los niveles de procalcitonina sí se utilizan para evaluar la duración del tratamiento antibiótico. La presencia de lactato elevado nos indica una hipoperfusión tisular y sí se recomienda repetir este examen cuando sus valores son mayor a 2 para evaluar la respuesta al tratamiento. Los cultivos de sangre son importantes para identificar el germen que causa la infección, pero estos no siempre son positivos. Cuando tenemos un aislamiento de un germen, este nos va a ayudar a guiar el antibiótico, ya sea utilizar uno de mayor espectro o hacer una deescalación. La glucosa en sangre nos ayuda a evaluar la hipoglicemia o, durante el manejo de la sepsis, evitar la hiperglicemia, sobre todo valores mayores a 180, que se han acompañado de un peor pronóstico, y ahí el manejo debe ser con insulina. Los niveles de calcio deben estar normales, sobre todo en pacientes que ya utilizan vasoactivos, y la gasometría ya en nivel terciario para evaluar la presencia o no de acidosis metabólica. La disfunción orgánica, que ya la evaluamos clínicamente, como la presencia de confusión, o oliguria, anuria o sangrado fácil, se va a confirmar con exámenes de función hepática, renal, así como estudios de coagulación. Existen diagnósticos moleculares donde podemos identificar
ya sean virus o bacterias, rápidamente. Lamentablemente, estos estudios son costosos y no son accesibles a todos los niveles de salud. En resumen, los exámenes complementarios en sepsis se deben adaptar a las personas y a los pacientes y también, sobre todo, a los recursos que mantenga el médico y el centro donde trabaja. Lo más importante es el diagnóstico clínico y, sobre todo, el reconocimiento precoz. Gracias. Olá, como estão todos? Em primeiro lugar, é muito honor estar participando desta atividade e gostaria de agradecer à Sociedade Latino-Americana de Cuidados Intensivos em Pediatria. Fui nomeado para falar com vocês sobre algunas conclusiones de definiciones de sepsis, de aspectos clínicos, de conceptos clínicos y de datos laboratoriales. En términos de las definiciones de sepsis, podemos hablar que, vamos a ver el próximo diapositivo, hablar que es muy variable la presentación de la sepsis. E isto é muito difícil fazer uma análise. E esta análise é mais complicada de fazer em termos de definição quando se habla da população de recém-nascidos, da população neonatal. Infortunadamente, estamos nesta posição. Eu estou já com 44 anos de prática à beira-lecho, 44 anos, pouca coisa houve cambio. Os sinais, sintomas da sepsis são não específicos frequentemente, fazendo com que nós outros tenhamos um atraso de diagnóstico e o diagnóstico, utilizando-se a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, não é útil para distinguir infecção, quadro infeccioso, de causas não infecciosas. Então, é muito desafiante ainda, né? É um grande desafio. A definição de sepsis de pediatria, em pediatria, mais ainda em neonatologia. E não há um consenso. Tudo que se tem tentado não há conseguido nos ajudar de maneira muito clara. As decisões relacionadas à sepsis normalmente são realizadas por colegas que estão no setor de emergência. E colegas que estão em setor de emergência são colegas, então, residentes ou fellows, né? E que são eles que vão fazer a avaliação inicial e definir se este paciente está com sepsis ou não. Então, essas pessoas vão ter uma possibilidade de ter um alto impacto em termos da evolução da sepsis em pacientes que adentram ao setor de emergência. Em termos clínicos, é fundamental que a identificação seja imediata, porque a sepsis, ela, quando tem uma identificação mais temprana, melhora as taxas de sobrevida de ninhos e também de recém-nascidos. Entretanto, como falamos, a apresentação heterogênea faz com que esse diagnóstico mais consistente, precoce, que temos que fazer, seja difícil. Então, nós estamos dentro de uma condição que, às vezes, não temos o diagnóstico e necessitamos fazer tratamentos específicos. É um grande desafio também a questão de testes laboratoriais, que vamos falar a seguir. O exame físico, que reflete a condição da infecção e também de desregulação da imunidade, são dados importantes, né? E podem predizer, inclusive, a
la posibilidad de mortalidad. En términos de datos laboratoriais, os achados diagnósticos incluem, como já foi hablado em las charlas, febre, taquicardia, alteração de pressão arterial, alteração de exames de reação inflamatória, linfopenia, relação neutrófilo-linfócito alterada, trombocitopenia, aumento de lactato. Isso, lógico, tem valores limiares que devemos considerar. E esses valores limiares, né, também são importantes, né, de acordo com a faixa etária que nós outros estamos cuidando em setor de emergência ou em la UCI. Os marcadores inflamatórios, né, leucocitose, procalcitonina, proteína C reativa e as citocinas pró-inflamatórias são marcadores não específicos, mas contribuem com o diagnóstico e são usados também para uma análise de tendência. E os valores em conjunto, né, junto com outros critérios, né, podem nos arrodar em termos do acompanhamento, do diagnóstico e também do acompanhamento desses pacientes. Todos nós sabemos que a hemocultura é o padrão ouro para diagnóstico da infecção. Entretanto, que devemos que ressaltar que a positividade em crianças e também em recém-nascidos é muito baixa. Ainda como dados laboratoriais, para encerrarmos esta conclusão relacionada à nossa participação, vamos falar um pouco de um rato de biomarcadores. Os biomarcadores são alvos importantes que, se temos disponíveis, podemos utilizá-los para intervenção terapêutica e mesmo para titulação do grau e da duração de nossa intervenção. Uma condição idealizada, o biomarcador, e para nós é mais importante, a associação de biomarcadores, podem nos fornecer um alto grau de especificidade e sensibilidade para nosso diagnóstico inicial. Entretanto, isto não é realidade em nossos países da América Latina, né? Então, se puder usar, utilize sozinho. Se for possível, é melhor utilizar agrupado com vários biomarcadores, né, para que nós tenhamos uma sensibilidade e especificidade maior, né? Então, o painel demonstra muito maior efetividade em vários aspectos do que a utilização de apenas um biomarcador. Uma outra questão importante e que nos afeta bastante é a relação custo-efetividade. Teremos que analisar isto também em futuros estudos em nosso meio e conhecer, né, que possivelmente somente um biomarcador poderá nos fornecer, né, a possibilidade de uma pergunta, de uma questão que nós possamos necessitar. Muitas graças a todos. Novamente, obrigado pela oportunidade de falar. Saludos, soy el doctor Luis Augusto Moya Barquín de Guatemala y para mí es un privilegio participar en esta semana de concientización por medio de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Tengo el privilegio de hacer la introducción para esta sesión, la cual se habla sobre la gestión en la atención de sepsis. Cada vez nosotros tenemos que ver que la sepsis tiene un abordaje sensible en tiempo y en el trabajo en equipo. Esta sección ustedes escucharán a expertos de reconocida trayectoria de investigación y clínica de diversos países y de diversos escenarios que nos hacen ver cómo es la atención de sepsis, desde el nivel prehospitalario hasta más allá de la hospitalización y la rehabilitación. Tenemos que ver de que a veces para los padres y para la sociedad fuera de las terapias intensivas,
se tiene el reconocimiento de enfermedades o de diagnósticos, no tanto como procesos sindrómicos como la sepsis. Esta diapositiva habla de la cantidad de niños que fallecen en el mundo, casi cada 2 niños por minuto, y estamos hablando desde antes de la epidemia del COVID. Cuando llegamos nosotros a ver las urgencias y ver las epidemias, tenemos que darnos cuenta que tiene que existir, como siempre, la implementación de la fórmula Austin para la supervivencia. Tenemos que conocer la ciencia médica, tener eficiencia en la educación y la implementación local. Eso nos va a dar una probabilidad de supervivencia. Definitivamente tenemos que esforzarnos en que los recursos estén a nivel local y reconocer los recursos que puedan ser esenciales u óptimos y saberlos utilizar. Pero para todo esto, lo que conecta la ciencia y la implementación pasa por la educación. Y eso también es gestión, porque es la gestión del conocimiento. Cuando nosotros analizamos cómo fue la mortalidad de niños, incluso por COVID-19 en países desarrollados o en Estados Unidos, vemos de que no necesariamente tiene que ver la raza, la etnicidad ni el lugar de origen, sino cuál es el acceso a los recursos y cómo son las capacidades instaladas previamente para poder tener una resolución adecuada. Creemos que todos los niños son merecedores de poder tener una atención de calidad, y cuando nosotros hacemos eso desde el punto de vista en ciencia, podemos tener los resultados esperados equivalentes a cualquier lugar del mundo. Sabemos de que ahora tendremos escenarios fuera de los hospitales que son cada vez más complejos y dinámicos, como los que vamos a ver con los niños migrantes en cuestiones humanitarias complejas, en donde vamos a tener que atender el reconocimiento desde fuera de cualquier entorno y en lugares adversos. Y para poder resaltar en este sentido, la sepsis se basa en el reconocimiento a tiempo y de poder democratizar la toma de decisiones y el trabajo de equipo para que se hagan intervenciones oportunas. El primer nivel de atención tiene que ser de primer nivel de calidad. Poder involucrar a personas competentes, no solamente expertos, sino que poder difundir todo el conocimiento temprano para hacer las intervenciones oportunas y tener una mejor resolución. Esperamos próximamente verlos en el Congreso Mundial, que será el próximo año en Qatar. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Cynthia Johnston de Brasil y voy a hablar un poquito sobre el manejo administrativo, la gestión de la oxigenación en crianças, en niños con sepsis, antes de la internación hospitalaria. Primero, es muy importante recordarnos que la manutención de la oxigenación es una de las principales bases para el reconocimiento, así como el tratamiento de niños con sepsis, para mantener su transporte y consumo de oxígeno adecuado. Por tanto, es muy importante monitorar la saturación de oxígeno de estos niños en nivel pré-hospitalario. Muchas veces no vamos a tener la saturación arterial, es mensurada por la gasometría arterial, mas neste momento, antes de la internación del hospital, teniendo un oxímetro de pulso, es muy importante para reconocer si estos niños necesitan empezar con uso de oxígeno suplementar, si están con desaturación. Y es muy importante sabermos cómo triar este oxígeno y también manter a oxigenación adecuada antes de la internación hospitalar, si for necesario la internación. Mas también es muy importante no hacer la hiperoxemia de estos niños. Es interesante verificar acá, neste score modificado de reconocimiento precoz de la sepsis, que além de los signos vitales, uno de los puntos muy importantes es la oxigenación de pulso. Y también o cuánto de oxígeno usted va a fornecer a este niño. Como por ejemplo acá, si está con una oxigenación, una saturación por volta de 80%, está con nivel 4, es un niño más grave. Y ahí, por tanto, va a tener que usar fracción inspirada de oxígeno más elevada. Siempre es importante mirar si estes niños, mesmo com sepsia ou com suspeita de sepsis, têm alguma doença crônica, como estas aqui,
unidas, como alguma doença pulmonar, obesidade, hipoventilação ou alguma doença cardíaca que podem limitar sua saturação por sua própria doença de bases. E com isso também mirar que se temos um ninho com uma saturação abaixo de 88%, queremos que se quede em torno de 88% a 92%. E se está abaixo de 92% e não há algum risco com doenças crônicas, vamos querer que se esteja com uma oxigenação entre 92% e 96%. E é muito importante lembrar que a oxigenoterapia de alto flujo, nestes casos, são importantes somente se os ninhos têm alguma retenção de CO2. É muito importante na gestão do oxígeno conhecer todos os métodos de fornecimento de oxígeno, como as interfaces e tudo mais. Há uma sugerência a cada literatura que sempre que vamos fornecer oxígeno em um ninho, tanto em nível hospitalar, mas muito importante em nível pré-hospitalar, que seja anotado a interface que é utilizada, como aqui há vários exemplos, qual é o fluxo de oxigênio fornecido e quanto isto representa a fração inspirada do oxígeno. E seria muito importante que esta anotação fosse depois passada à pessoa que vai levar este ninho para o transporte, assim como admitir no hospital, para que se quede claro o que se usou antes de la hospitalização. Também é importante lembrar, recordar que a sepsis é uma desordem microcirculatória e que algumas coisas têm que ser feitas muito rápido, como, por exemplo, a ressuscitação micro e macrovascular, que não depende solamente de fornecer oxígeno a estes ninhos, mas também de uma ressuscitação de volume nestes ninhos. E que a monitoração da parte de microcirculação vai ser possível apenas de ser em nível hospitalário. Por isso, é muito importante a avaliação clínica destes ninhos em pré-hospitalários com seus sinais, seus signos de queda de oxígeno, como aumento de seu trabalho respiratório, as cianoses, que, se for como aqui está apresentado, representam um choque circulatório. Nos pontos relacionados à gestão do oxígeno pré-hospitalário, é muito importante termos uma equipe treinada, uma equipe de pessoas muito treinadas para reconhecer a queda de oxígeno nestes ninhos, ter os materiais adequados para o fornecimento de oxígeno, ter um protocolo, como eu mostrei, com uma farra de saturação permitida para estes ninhos com risco de doenças crônicas ou que não há doenças crônicas, assim como ter indicadores desta gestão, como anotação das interfaces, do fluxo e da fração inspirada de oxígeno, e também transportar este ninho de forma segura à parte hospitalária. Muitas graças por sua atenção. Nos vemos. Tchau. Buen día a todos. Vamos a conversar un poco sobre score de severidad en sepsis. Soy el doctor Rafa Escalante del Instituto Nacional de Salud del Niño y miembro de la CIP. Mis compromisos de interés son básicamente de tipo institucional y académico. ¿Qué tenemos frente a este concepto? Uno de los hechos importantes es tratar de identificar y graduar la severidad de la enfermedad en el niño. Ello para poder entender la sepsis en su totalidad. Ello va a lograr que nosotros analicemos las causas, manifestaciones, severidad, mecanismos que puedan producir un hecho fundamental, predicción de morbilidad y mortalidad en las unidades de cuidados intensivos. La idea fuerza, entonces, en este hecho es la severidad, la identificación y la graduación de modo activo de nuestro paciente. ¿Qué tenemos que tener al respecto? ¿Cómo debe construirse un score de severidad? Debe asociar signos y síntomas, definitivamente bajo el precepto previo de identificación de un foco infeccioso. Ello debe ser consistente y de modo simultáneo. El hecho de que nosotros tengamos sepsis como un componente subyacente
a cualquier alteración puede tenerse como un hecho concurrente. Y por otro lado, ello nos puede ayudar a predecir condiciones clínicas muy importantes. Solo el hecho de catalogar sepsis o choque séptico, por ejemplo, en base a estos tipos de graduación, nosotros ya tenemos una diferencial tanto en morbilidad como en mortalidad. ¿Qué tenemos que hacer desde la puntuación? El desarrollo, la validación, optimización y mejoramiento de los diferentes scores hace que nosotros mejoremos también el hecho de sobrevida y por lo tanto reducir morbilidad y mortalidad. Esto debe entenderse como un concepto de calidad, como un concepto de mejora continua. Los scores no pueden ser estáticos al momento. Debe tratar de incorporar todos los conceptos actuales respecto a la definición de sepsis. El hecho de ello hace que incluso pueda mejorar todos los conceptuales alrededor de las definiciones y procesos en sepsis. Nos puede ayudar definitivamente en el pronóstico y, por otro lado, en la utilización de recursos. Muy importante en nuestros países en desarrollo. Es algo que siempre he contemplado como los famosos CAPS en la aplicación de las guías internacionales. El hecho de que nosotros podamos identificar pacientes de alto riesgo o desarrollar propuestas terapéuticas individualizadas y por otro lado también acorde a las diferentes unidades y entornos. ¿Esto qué significa? Que nosotros al utilizar los scores de gravedad podemos tipificar la condición de nuestro paciente y con ello optimizar el manejo y tratamiento de ello. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros debemos tener? El hecho de evaluación para la toma de decisiones es fundamental. El hecho de que nosotros podamos estratificar y diferenciar a cada componente, podemos realizar por ello una medicina individualizada y que nos puede ayudar a medir nuestra actitud y conducta respecto al manejo. La medida de datos a favor, por ejemplo, del control de riesgo y el hecho de que nosotros podamos tener uso de ello hace que podamos conducirnos en procesos de mejora continua. Los scores y medidas y evaluaciones nos ayudan definitivamente en el desarrollo de algoritmos o procesos de decisión. Ello mejora el pronóstico y el manejo. Además, fortalece la investigación y la docencia. Tenemos definitivamente algunas limitaciones. Por ejemplo, error conceptual del score. El error en la colección y data y almacenamiento. El hecho a veces de utilizar scores que no están validados. Y una limitante fundamental a veces es la infraestructura, los esquemas de soporte tecnológico y el ambiente en el cual se desarrolla. Por ello, los scores deben ser contextualizados en el ambiente en el cual se aplican. Gracias. Queridos amigos, mi nombre es Francisco José Cambra, soy médico intensivista del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, España. Quisiera resaltar la importancia en el tratamiento de la sepsis en un entorno extrahospitalario de la administración precoz de fluidos y la administración precoz de antibióticos.
El tiempo es vida y en términos de circulación, si es posible, deberíamos conseguir 2 vías endovenosas. Si esto no fuera posible, al menos deberíamos conseguir una vía intraósea. En cuanto al volumen recomendado, si existe clínica de shock, habitualmente administraremos entre 10 y 20 mililitros por kilo de una solución salina fisiológica. También podemos utilizar otros cristaloides de los que dispongamos en ese momento. Habitualmente podemos repetir estos bolos de 10-20 mililitros kilo hasta un total de en torno a los 60 mililitros por kilo. Es cierto que debemos de cuidadosamente titular esta administración buscando signos de sobrecarga hídrica que nos indicarían pues, que estamos excediéndonos en esta administración. Si no existe clínicas de shock, es muy interesante también el mantener una perfusión de mantenimiento para administrar isotro salino fisiológico u otro cristaloide, como nos indicaba, y en momentos en los que el paciente se deteriore poder recurrir a la administración de bolus. Y también, muy importante, poder administrar antibióticos de forma endovenosa. Y ya en términos de antibióticos, deberíamos administrarlos en torno a la primera hora de contacto con nuestro paciente. Es la mejor manera de mejorar este pronóstico. Recordar que la toma de cultivos no es preceptiva, no es mandatoria, y si podemos hacerlo, pues tomaremos las muestras para cultivos, pero si no, debemos recordar de que posteriormente disponemos de técnicas que nos pueden permitir el diagnóstico en momentos posteriores del diagnóstico etiológico de la sepsis de este paciente. La administración de antibióticos de preferencia debería ser intramuscular, en su defecto, inicialmente endovenosa y en su defecto intramuscular, y si no, pues administración oral. Como antibiótico, la ceftriaxona es una muy buena opción en dosis de 50 y 100 miligramos por kilo endovenoso o intramuscular cada 24 horas. La cefotaxima a 75 miligramos kilo cada 6 horas de forma intravenosa o intramuscular es una muy buena opción también. En su defecto, si no tuviéramos la posibilidad de administrar estos antibióticos por vía parenteral, pues deberíamos acudir a la administración de amoxicilina clavulánico en dosis de 25-30 miligramos por kilo cada 8 horas por vía oral. Pues muchas gracias por vuestra atención. Hola, soy Jesús López Cerce y trabajo en la UV pediátrica del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. El objetivo de esta presentación es remarcar la importancia que tiene para el pronóstico de la sepsis en los niños la formación tanto del personal sanitario como de la población general en el diagnóstico precoz y en el manejo inicial de los niños con sepsis. Aunque se desarrollan muchas recomendaciones científicas sobre la sepsis, todos hemos comprobado que muchas de ellas no se llevan a la práctica. ¿Por qué ocurre esto? En parte por una resistencia al cambio de los profesionales que nos sentimos más seguros haciendo lo que siempre hemos hecho. Pero en el momento actual, en el cual la información se difunde de forma muy rápida y por muchos medios, es llamativo que no se produzca un cambio importante en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque existe mucha información, quizá demasiada información, a través de las revistas científicas o los medios sociales, pero sigue existiendo poca formación. Y es fundamental recordar que la práctica clínica cambia no solo por tener mucha información, sino fundamentalmente por entrenarse de forma práctica, porque es el entrenamiento lo que cambia realmente la conducta. Por tanto, es fundamental que nosotros intentemos hacer un entrenamiento del personal sanitario y también de la población general con un entrenamiento práctico y adaptado a las circunstancias locales y a las características de las personas que se entrenan. Y para este entrenamiento tiene que ser una responsabilidad de todos nosotros, de los profesionales que trabajamos
en los distintos ámbitos del cuidado sanitario. Solamente así podremos conseguir mejorar el pronóstico de los niños con sepsis. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Adriana Ramírez, enfermera especialista en cuidado crítico pediátrico, magíster en terapia de familia, y en nombre de mi compañero el doctor Silvio Fabio Torres, agradecerles por este espacio, esta oportunidad, y en esta ocasión les queremos compartir como un tema importante de la gestión, los desafíos que se deben integrar precisamente a la atención poshospitalaria de los niños que cursan con enfermedades e infecciones como la sepsis. Dar las gracias también a nombre de todo mi grupo de trabajo, y quisiera entonces contextualizar un poco acerca de esta temática de la gestión en la atención poshospitalaria a nivel de pediatría. En este caso voy a retomar como los 3 escenarios grandes de lo que implica para la atención estos grandes desafíos que hoy vivimos a nivel de Latinoamérica y en los otros contextos a nivel global. En primera instancia, entonces, mencionar la importancia de las nuevas normas que están rigiendo los diversos lugares y las diversas localidades en términos de cómo es que se está brindando los procesos de atención y cómo esta salud general aplicada para toda la población, pero en específico en los niños, continúa siendo una gran brecha en la atención hospitalaria. Y adicionalmente, alta o posegreso del niño, una vez resuelve su cuadro infeccioso, cuál es ese seguimiento y ese plan que debería tenerse para garantizar por lo menos un seguimiento en el tiempo. Resulta entonces que estas políticas se hacen necesario nuevamente aterrizarlas a lo que son las miradas internacionales. Para la Organización Panamericana de la Salud, claramente lo determina en un modelo de atención. ¿Cómo es que se están dando las atenciones de la salud y el cuidado de los niños? La atención primaria en salud juega un papel fundamental, porque más allá de determinar recursos y elementos y normativas, habla claramente del proceso de atención en el contexto cultural, en el contexto social y en el contexto comunitario en el que pues acontece la vida de los niños. En ese sentido, entonces, se hace necesario también dimensionar cómo es que la Organización Mundial de la Salud ha determinado desde el 2019, con el alto compromiso que asumieron todos los países precisamente de adoptar la atención primaria en salud como una herramienta fundamental en todas las líneas en donde acontece la atención de la salud. En ese sentido, esto nos representa un gran reto en el que debemos pensar claramente en la manera en cómo los diferentes contextos deben adueñarse, si me permiten expresarlo así, y deben trabajar precisamente de manera mancomunada para que todos estos lineamientos sean aterrizados a contextos reales. En ese sentido, entonces, el mesocontexto precisamente nos da cuenta de unos elementos importantes, y es cómo desde la mirada administrativa, la mirada tecnológica y la financiación se hace necesario analizar nuevamente todos estos sistemas de aplicación en donde los contextos interdisciplinarios juegan un papel fundamental. Y para esto entonces se requiere que estos elementos se conecten también con la investigación. La evidencia científica claramente nos demuestra que nos hace falta seguir investigando en estos escenarios. Es importante que no todo se quede en el contexto clínico, que lo que hoy en evidencia nos puede demostrar la manera en cómo se maneja y se realiza un tratamiento de control de sepsis en un niño. Una vez el paciente logra y sobrevive a estos escenarios de enfermedad, se queda corto, no hay evidencia científica suficiente que permita discriminar y aterrizar de manera acorde a los diferentes contextos culturales y sociales la manera correcta de continuar estos elementos y activar estas acciones de cuidado en el tiempo para los niños. Entonces, en ese sentido, queremos proponer que parte de lo que es el desafío es dimensionar institucionalmente estos trabajos, estas articulaciones, que sea un continuo la manera en cómo todos los grupos interdisciplinarios se alinean y aterrizan estas normativas internacionales a los contextos que
deberían disponer de todos estos elementos para proponer estos nuevos resultados. Finalmente, en un microcontexto, aquí hay tres grandes ideas importantes. Para esto, la función de la academia es fundamental. La formación de todos los profesionales en el área de la salud, si bien es cierto que tienen un alto componente desde la mirada clínica, la atención primaria en salud se sigue quedando corta. La formación posgradual, la formación de los profesionales, incluso en su proceso de pregrado, sigue teniendo una deuda importante en este proceso. Por eso, aquí el llamado y el desafío grande es para todas las instituciones de educación superior a todo nivel en todas las regiones latinoamericanas, cómo vamos a dar cuenta en esas nuevas reformas curriculares de unos mayores aportes en la que los estudiantes y los egresados realmente tomen conciencia y se sientan representados profesionalmente en escenarios comunitarios. El 80% por lo general de los egresados en los ámbitos de la salud, en el área de la salud, desean laborar en ámbitos clínicos y perdemos el foco o pareciera ser que es la última opción trabajar en las áreas comunitarias. En ese sentido, entonces se hace necesario pensar en esta importancia de adecuarse estas posibilidades. Creo que aterrizar protocolos idóneos y específicos que nos permitan monitorizar las condiciones propias de la salud de los niños será finalmente un gran inicio y un gran paso para poder avanzar en una integración en esa atención comunitaria. Y esto articulado con la investigación, porque se necesita mayor evidencia para lograr que estas prácticas en salud orientadas a la pediatría y al cuidado de los niños realmente sí tengan una mayor cobertura y tengan una realidad que nos permita dar cuenta de todo esto que se hace necesario para el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes de Latinoamérica. Muchas gracias. Hello, everyone. I'm Ana Paula, a speech therapist from Brazil, Ana Paula Baltzer, and I'm going to end our presentation with some highlights that are worth reflecting on. Our first highlight is from Adriana Ramirez and Dr. Silvio Torres. Adriana is from Colombia and Silvio from Argentina. He told us that it's essential to add to the guidelines and protocols for sepsis and pediatrics, recommendations in post-hospital discharge stage through actions articulated to each context, carried out by interdisciplinary health teams that directly accompany surviving children and families in order to promote health, education, and prevent potential complications. Another highlight from Cynthia Johnson, physiotherapist from Brazil. She told us that the maintenance of oxygenation is one of the bases of the recognition and treatment of patients with sepsis to maintain adequate transport and consumption of oxygen. We had another highlight from Dr. Francisco José Cambria from Spain. He told us that it's about time, early fluids and antibiotic administration. We have to carry on, we have to work, to care about this. Another one from Spain, Dr. Jesus Lopez Herce. Training in sepsis is everyone's responsibility, and it must be fundamentally practical with clinical cases close to the reality experienced by professionals. We have another doctor, Luis Augusto Moya Barquin from Guatemala. First level of quality-based is first level of attention healthcare. And Dr. Rafa Escalante from Peru. He told us the score must be contextualized according to the environment. Our group always work together, and these are our group from Brazil and from Latin America. We have Brazil, Spain, Argentina, Guatemala,
and we all work together in la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, LACIP. It's our group from performance management. And we are here, and in closing, I would like to invite you all to the next Congress in Cancun, Mexico, the 12th Congress of the World Federation of Pediatrics Intensive Care and Critical Societies. See you there.